Hola, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a las clases de economía de primero de bachillerato. Hoy vamos a comentar prensa económica, ¿vale? De uno de los temas que habéis trabajado en casa. Como ya sabéis, estas últimas semanas habéis estado trabajando y aprendiendo esta unidad 8 sobre empleo y precio con dos trabajos. Uno sobre la inflación e hiperinflación de Zimbabue o de Alemania, y también habéis trabajado el tema del empleo y del desempleo analizando la película Los lunes al sol. Bueno, pues ahora vamos a aplicar esos conceptos aprendidos analizando un artículo de periódico y aprendiendo vocabulario nuevo. Este artículo de periódico es de hace unos días y bueno, va a ser importante que sepamos sacar la información y aprender nuevos conceptos. En la carpeta de material de economía os he dejado este artículo de periódico, ¿vale? Es del periódico 5 días y de hace poquito, ¿vale? Del 2 de abril. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es leeros el artículo, ¿vale? Descargaros el PDF del artículo y os lo leéis tranquilamente. Una vez que os lo hayáis leído, entonces abrir el vídeo y verlo y escucharlo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, como si estuviéramos en clase en el instituto presencialmente. El titular de este artículo nos dice: España ha perdido 900.000 empleos desde el inicio del estado de alarma. El paro registrado aumentó en 302.265 personas en marzo, 100.000 más que el peor dato de este indicador en enero de 2009. Recordad que en enero de 2009 llevábamos unos mesecitos de la gran crisis económica y financiera que hemos sufrido hace relativamente poco, surgida en septiembre de 2008 con la caída del banco de inversión Lehman Brothers, ¿vale? Ya en enero de 2009 fue un dato de paro fatídico, horroroso. Bueno, pues el paro registrado en este pasado mes de marzo ha sido bastante peor, ¿vale? Bueno, vamos a recordar. ¿Qué era eso del paro? Recordemos que el paro era la situación de quien se encuentra privado de trabajo, ¿vale? Las personas que se encuentran en paro no están trabajando, han perdido su empleo, ¿vale? Se encuentran en el desempleo. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir analizando el vocabulario que tiene este artículo. Os he subrayado en el artículo algunas cositas en azul y otras en verde, ¿vale? Lo que os he subrayado en azul, pues vocabulario que voy a ver con vosotros, ¿vale? Y lo que os he subrayado en verde, bueno, es información relevante que he considerado que es bueno que nos paremos, ¿vale? Mira, vamos a empezar. Dice, había mucha expectación por saber la gravedad del impacto de la crisis sanitaria del coronavirus en el mercado de trabajo. Y el gobierno publicó ayer los primeros datos oficiales que lo certifican. Desde el pasado 12 de marzo, 2 días antes del inicio del estado de alarma, y hasta el 31 de marzo, se han destruido casi 900.000 empleos, 898.822. Son los afiliados que ha perdido la seguridad social, fundamentalmente concentrados en la segunda mitad del mes pasado, según las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Bueno, ahí tenemos dos palabras subrayadas que quiero pararme a comentar. La primera es afiliados. Estas dos palabras es cierto que no lo hemos aprendido en economía, pero sí que lo hemos dado en la otra asignatura, en cultura. ¿Qué son los afiliados? Recordamos que los afiliados son las personas incluidas en el sistema de la seguridad social para poder realizar una actividad económica o un trabajo remunerado. Es decir, que si nosotros en nuestro país
queremos trabajar de una manera legal, cotizando a la Seguridad Social, previamente hay que afiliarse a ese organismo, a la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, lo de la Seguridad Social, ¿qué era? ¿Nos acordamos? Es un organismo de protección a cargo del Estado que tiene como misión garantizar a todos los ciudadanos una protección ante situaciones de necesidad. Bueno, ¿y eso de protección ante situaciones de necesidad qué era? Acordaros que podía ser la prestación por desempleo cuando nos quedamos sin trabajo, la pensión por viudedad si nos quedamos viudos, la pensión de jubilación para cuando llegue el momento de jubilarnos, la asistencia sanitaria en caso de accidente o de enfermedad, ¿vale? Entre otras ayudas económicas, ¿vale? Bueno, y ya que estamos hablando de seguridad social y de afiliados, vamos a recordar que nunca viene mal lo que era darse de alta en la seguridad social o darse de baja en la seguridad social. Se produce el alta cada vez que una persona inicia una actividad económica en algunos de los regímenes de la seguridad social, ¿vale? Entonces, la afiliación sería la primera vez que la persona se da de alta en la seguridad social y puede cotizar a la seguridad social y trabajar de una manera legal. Y por tanto, tener derecho a la ayuda, a la protección que nos ofrece la seguridad social. Y darse de baja se produce, es el acto cuando finaliza la relación con la seguridad social, ¿vale? Cuando el trabajador deja de prestar sus servicios. Seguimos leyendo. Bueno, este artículo de periódico cuenta que en los primeros días de marzo que la economía seguía creando empleo, ¿no? De hecho, parece ser que se crearon 68.843 puestos más entre el 29 de febrero y el 11 de marzo. Esta creación de empleo parece que ha ayudado a mitigar, ¿no? La cifra final de marzo, que a último de mes reflejaba 833.979 cotizantes menos que en febrero. ¿Y qué es eso de cotizante? Esto también lo hemos estudiado en cultura. El cotizante es la persona que cotiza a la seguridad social. Bueno, ¿y cotizar a la seguridad social qué es? Las cotizaciones sociales, ¿qué son? Recordemos que eran las cantidades de dinero que los trabajadores y las empresas deben ingresar a la seguridad social como contrapartida al derecho a percibir prestaciones sociales. Es decir, acordaros que las personas que trabajan, que están afiliadas a la seguridad social, todos los meses una parte del sueldo se va para pagar las cotizaciones a la seguridad social, ¿vale? Entonces eso era un dinero que tanto los trabajadores como las empresas deben ingresar, ¿vale? ¿Para qué? Esto de como contrapartida, ¿qué es? Pues para poder tener el derecho a recibir ayudas económicas, la prestación por desempleo, la pensión de jubilación, asistencia sanitaria, ¿vale? Para poder tener derecho a poder recibir todas estas ayudas económicas o protección por parte del Estado, ¿vale? ¿Os acordáis cuando estuvimos en cultura analizando una nómina? La tengo por aquí, la que estuvimos analizando. Esta nómina que tengo un poquito pintorreada, ¿vale? Con todas las partes que tenía que tener. Acordaros que aquí, donde desmenuzábamos, el salario base y el prorrateo de las pagas extra, el plus de transporte, los plus salariales, debajo teníamos tres conceptos que eran lo que nosotros pagábamos como cotizaciones sociales a la seguridad social, ¿vale? Esto eran los porcentajes. Recordad que esta nómina era un salario muy pequeñito, ¿vale? Que no llegaba ni a 50 euros, porque eran pocas horas de trabajo, ¿vale? Entonces lo que está en amarillo, ¿vale? Es el dinero que se ingresa mensualmente a la seguridad social. Y bueno, recordad que aparte de la seguridad social pagábamos a Hacienda, ¿no? El IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Pero es que aparte de nosotros pagar unas cotizaciones sociales a la Seguridad Social todos los meses, ¿vale? Todas las personas que estén afiliadas a la Seguridad Social, las empresas, mirad lo que tengo aquí subrayado en rosa, el empresario paga por cada uno de nosotros, ¿vale? Si somos trabajadores por cuenta ajena, también un dinero, ¿vale? Estos serán los tipos, los porcentajes sobre el salario base. Y esto pues sería el dinero que paga por cada uno de nosotros, de los trabajadores, ¿vale? Bueno, dejamos la nómina a un lado, ese recordatorio que es bueno siempre para reforzar conceptos ya vistos, ¿vale? Bueno, seguimos con el artículo, ¿no? Dice que a 31 de marzo, ¿vale?, de este año, había 18.445.436 afiliados en el sistema. Por lo que se ve es la cifra más baja desde octubre de 2017. Esto indica que apenas en medio mes, ¿vale?, en 15 días, se había perdido el empleo creado en los últimos 2 años y medio prácticamente, ¿vale? Esto es una cifra bastante dramática, ¿no?, a consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. Como ya sabéis, pues según el Real Decreto del estado de alarma, debido al confinamiento, pues muchas personas se tienen que quedar en casa, no pueden acudir a su puesto de trabajo. Entonces, pues hay personas que han sido despedidas de su puesto de trabajo y a otras personas pues ha ocurrido otras situaciones que vamos a comentar en breve, ¿vale? Entonces dice que para ilustrar la gravedad de este impacto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, mirad, para que le pongáis cara, os he traído aquí una fotito de este señor que, como cuenta el artículo, es el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Bueno, pues el ministro dice que en 14 días laborables de marzo, ¿vale?, tras el cierre de los colegios el pasado 12 de marzo, se han destruido en España los mismos puestos de trabajo que desaparecieron a lo largo de 5 meses en la anterior gran crisis económica provocada por la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Atención, esto es grave, ¿vale? En 14 días se han destruido los mismos puestos de trabajo que durante 100 días, 5 meses, cuando comenzó la gran crisis económica y financiera, que ya sabéis un poquito de ella, sobre todo al haber trabajado el vídeo de Españistán. Recordad el vídeo que vimos en clase y que tuvisteis que hacer una tarea sobre ella. Bueno, y hemos hablado en diferentes ocasiones, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, este aumento es casi 3 veces mayor que el peor dato registrado hasta ahora por este indicador de empleo, ¿vale?, que se produjo en enero de 2009, cuando se contabilizó una destrucción de 350.000 empleos. Entonces, enero de 2009, acordaros, llevábamos unos meses de crisis económica. Estamos viviendo una situación bastante grave en nuestro país a nivel económico. Bueno, pues parece ser que el aumento que ha habido ahora es casi 3 veces mayor, ¿no?, que el peor dato que fue registrado en enero de 2009. Bueno, y ahora el ministro de Seguridad Social, del que estamos hablando, pues destacó otro aspecto, ¿vale?, relevante de esta fuerte destrucción de empleo. Por lo que se ve, 2/3 partes de los puestos de trabajo perdidos, ¿vale?, eran contratos temporales que han desaparecido de este registro. Esto llevó al ministro, ¿vale?, a José Luis Escrivá, a lamentar que, bueno, al igual que ocurrió en la anterior crisis económica y financiera iniciada en septiembre de 2008, pues el primer ajuste en el mercado laboral se ha hecho por los empleados temporales. Esto quiere decir que las primeras personas que han sido despedidas de su puesto de trabajo pues han sido trabajadores temporales, que estaban a lo mejor trabajando, que habían sido contratados para
un mes, 2 semanas, 3 meses y bueno, pues estas han sido las primeras personas que han sufrido el desempleo debido a la crisis del coronavirus, ¿vale? Y bueno, la otra cifra que ha sido también facilitada por el Ministerio de Trabajo fue la de parados. ¿Quiénes son los parados? Los desempleados, las personas que se han quedado sin trabajo, ¿vale? Las personas que están inscritas o se están inscribiendo en las oficinas públicas de empleo. Bueno, pues por lo que se ve, en marzo se han registrado en las listas del paro 302.265 personas, ¿vale? Que es un 9% más que el mes anterior, ¿vale? Pues esto ha representado también el mayor incremento de desempleo en un mes, superando lo que ya ocurrió en enero de 2009, que ya fue muy grave, 198.838 personas paradas en un mes de golpe, ¿no? Pues en nuestro mes de marzo, fijaros, si esto ya fue grave, mirad lo que ha ocurrido este mes de marzo, ¿vale? Entonces, este artículo de periódico está analizando los datos del paro, pero es que además este artículo sigue diciéndonos que estas cifras, que ya son graves, ¿vale? Bueno, pues aún así no recogen el impacto de los trabajadores que podrían verse afectados y están viéndose afectados, ¿vale? Por expedientes de regulación temporal de empleo, ¿vale? En el registro de afiliación, los trabajadores incluidos en uno de estos ajustes de empleo aparecen como cotizantes, ¿vale? A los que se les ha hecho un ERTE, porque técnicamente no han perdido su empleo, ¿no? Y el Estado o sus empresas siguen cotizando por ellos a la Seguridad Social. Mientras que en las cifras del paro registrado, que sí deberían incluir los afectados por ERTE, ¿vale? Tampoco están. Vamos a explicar, porque este concepto se está usando muchísimo en los medios de comunicación, qué es un ERTE y vamos a diferenciarlo del ERE, porque hay gente que confunde el ERTE con el ERE. Y vamos a ver qué pasa con los trabajadores que se les ha hecho un ERTE, según lo que ha dicho Pedro Sánchez, ¿vale? El presidente del gobierno, según lo que se ha decidido en el Real Decreto donde se estableció el estado de alarma, ¿vale? Importante, no confundir los ERTEs con un ERE. Expediente de regulación temporal de empleo sería un ERTE. Expediente de regulación de empleo sería un ERE. Ambas son medidas que afectan a los trabajadores y que pueden tomar los mandatarios de la empresa, ¿vale? Ambas son medidas que vienen reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, el Real Decreto 2/2015 de 23 de octubre. El ERTE viene en el artículo 47, ¿vale? Y el ERE viene recogido en el artículo 51. A ver, ¿y en qué se diferencia? Un ERTE se puede aplicar sin tener en cuenta el número de trabajadores de la empresa, ¿vale? Es lo que está habiendo en esta crisis sanitaria del coronavirus, los expedientes de regulación temporal de empleo. Son situaciones de crisis temporales, ¿vale? Va a ser algo que cuando ocurra algo, cuando se ponga fin a algo, todas esas personas que van a parar de trabajar volverán a su puesto de trabajo con normalidad, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la duración de un ERTE? Pues esto, como su propio nombre indica, temporal, T de temporal, tiene una duración. Y en nuestro caso, los ERTEs que se están haciendo hoy día en España, pues no van a poder extenderse más allá del periodo en el que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, ¿vale? Esto viene recogido en el artículo 28, ¿vale?, de otro Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Es el decreto por el que se declara el estado de alarma,
es el decreto del que habéis oído hablar en las noticias, ¿vale? Entonces, los ERTEs, esas personas que se les ha hecho el ERTE o se les está haciendo, volverán a su puesto de trabajo cuando la situación extraordinaria del COVID-19 haya terminado, ¿vale? Cuando el estado de alarma haya acabado. Vale, bueno, ¿y cuándo se declara un ERTE? Pues igual que cuando se declara un ERE, ¿vale? Un ERE o un ERTE, ¿vale? Es suspender el contrato, ¿vale? Que esas personas dejan de trabajar o se les reduce la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, derivadas de fuerza mayor, ¿vale? Pues ha habido EREs en estos últimos años de crisis económica y financiera por situaciones económicas. La empresa a lo mejor ha tenido que cerrar o porque no producía, nadie compraba sus productos y ha tenido que echar el cierre a la fábrica y ha tenido que hacer un ERE de toda la plantilla o de casi toda la plantilla, ¿no? Causas de fuerza mayor. Imaginaros que hay un incendio en esa fábrica y todo se quema, ¿no? No hay manera de trabajar ahí hasta que vuelva a reconstruirse todo. Pues a lo mejor hay que hacer un ERTE o un ERE, ¿no? Bueno, en fin. Esos son, pero quiero que sepáis que las mismas causas por las que se hace un ERE son las mismas que por las que se puede hacer un ERTE, ¿vale? Ahora, eso sí, diferencias, como ya digo, el ERTE es para situaciones de crisis temporales. Ahora, eso sí, en el ERTE no hay indemnizaciones, la indemnización por despido. Vamos a acordarnos que el ERE es un despido colectivo. Entonces, se va a pagar una indemnización a esas personas. En el ERTE no, porque se supone que esas personas, cuando pase lo que está ocurriendo, que en nuestro caso es el estado de alarma por el COVID-19, esas personas volverán a trabajar, ¿vale? Luego, en el ERTE, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Que las personas que estén en situación de ERTE, de expediente de regulación temporal de empleo, van a tener derecho a cobrar su prestación por desempleo. Y lo que ha dicho el gobierno es que, aunque no haya cumplido los mínimos periodos de cotización exigidos. Recordad cuando vimos en la asignatura de Cultura Emprendedora que se debe trabajar un mínimo periodo de tiempo, se debe cotizar un mínimo periodo de tiempo para tener el derecho a cobrar la prestación por desempleo. ¿Os acordáis de cuánto tiempo había que cotizar? ¿Y de cuál era el tiempo mínimo para recibir la prestación? A ver. Recordadlo y me lo ponéis en la tarea que voy a hacer relacionada con este artículo. Bueno, en el caso, acordaros que os he puesto aquí, que el ERTE se puede aplicar sin tener en cuenta el número de trabajadores de la empresa. ¿Y qué pasa? Que en el ERE sí se tiene en cuenta el número de trabajadores. Pues según el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en el ERE sí que se tiene en cuenta el número de trabajadores, ¿vale? Por lo que se considera un ERE cuando en las empresas de menos de 100 personas se despide a 10 trabajadores. O cuando en las empresas entre 100 y 300 trabajadores se despide al menos al 10% de la plantilla. O cuando en las empresas de más de 300 trabajadores se despide al menos a 30 trabajadores, ¿no? O se despide pues a toda la plantilla. Eso sería un ERE, ¿vale? Para considerarlo ERE. Sin embargo, el ERTE pues no se tiene en cuenta el número de trabajadores para considerarse ERTE, ¿vale? Después de este inciso sobre los ERTEs y los EREs, que creo que era importante que sepáis un poquito de ellos, porque es que todos los días, no sé si estáis oyendo las noticias, ya me contaréis, pero es que todos los días en las noticias pues se habla de los ERTEs, de los parados, de los desempleados, del número de afiliados, de los cotizantes, de todo este tipo de vocabulario que es algo que ya pues tenéis que saber, tenéis que aprender a valorar, a analizar, ¿vale?
Entonces, vamos a seguir, ¿vale? Con el artículo. Dice, sumar los ERTE. Así, para calcular todo el impacto de la crisis sanitaria, a estos 302.265 nuevos parados, habría que sumar unos 620.000 trabajadores. Aquí os lo pongo. Lo que dice el artículo, que dice que para calcular todo el impacto de la crisis sanitaria, habría que sumar los nuevos parados de marzo a todos los trabajadores que se les ha hecho un ERTE, para valorar que ahora mismo, que en marzo, del tirón, en 15 días, pues más de 900.000 personas se han quedado sin trabajar, ¿vale? Y estos son los datos que se tienen. Realmente son muchos más. Tened en cuenta todas las personas, todos los, por ejemplo, autónomos que se han quedado en casa para pasar la cuarentena, ¿vale? Como medida de responsabilidad. El montón de personas que ahora mismo no están trabajando, muchos de ellos no están recibiendo ningún tipo de ayuda, la van a recibir, pero todo requiere su tiempo, ¿vale? Lo de las ayudas económicas que se han establecido en los distintos reales decretos que está aprobando el gobierno, los comentaremos en otro vídeo, ¿vale? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Bueno, pues dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ¿vale? Yolanda Díaz, vamos a ponerle cara también. Esta mujer es Yolanda Díaz, ¿vale? Acordaros, ministra de Trabajo y su nombre, ¿vale? Vamos a ponérselo por aquí, Yolanda Díaz, ¿vale? Bueno, pues la ministra de Trabajo explicó que de las casi 900.000 bajas a la Seguridad Social, ¿vale? Bajas de afiliados, darse de baja en la Seguridad Social, ya lo hemos comentado, solo 1/3 aparece en los registros del paro. Entonces, ahora aparece entre comillas, se supone que lo ha dicho Yolanda Díaz, ¿vale? Porque los trabajadores tienen 10 días para apuntarse, de lo que sugiere que aún faltarían por incluir en la lista de nuevos parados 2/3 partes de los afiliados que han perdido su empleo, ¿vale? Seguimos leyendo, ¿no? Dice, acordémonos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Es bueno que sepamos quién está en el gobierno ahora mismo, ¿vale? A ver, dice, dado que la destrucción de empleos se produjo fundamentalmente en la segunda mitad del mes de marzo, el dato medio de marzo, que arroja una caída de 243.469 afiliados, no refleja la realidad, ¿vale? Todavía, según reconoció el propio Ministerio de Seguridad Social, que al mando tenemos a José Luis Escrivá. Pero incluso esta cifra fue la peor de un mes de marzo para el sistema. Solo se constata otro marzo en el que se destruyó empleo de esta manera, que fue en 2009, ya nos acordamos, gran recesión, crisis económica financiera, y se dieron de baja, ¿vale?, la Seguridad Social 54.489 personas, ¿vale? Ya fue este dato horroroso. Pues mirad este, que es el de este mes. En 2019, en ese mismo periodo, por ejemplo, se incorporaron 155.104 ocupados. Es decir, que normalmente en marzo lo que pasa es que no es que se den de baja afiliados, no es que aparezcan parados, sino que aparecen ocupados, ¿vale? Suele aumentar el empleo. Lo que pasa es que, bueno, estamos viviendo una situación totalmente extraordinaria y dramática, ¿vale? Dice, la sangría en el sistema, esta segunda mitad del mes de marzo, se produjo sobre todo ¿en qué sector? Pues en el sector de la construcción, donde se perdieron casi 152.000 cotizantes, una caída del 17%, una barbaridad. Mucha gente que trabaja en la construcción, albañiles, fontaneros, electricistas, pintores, ¿vale? Pues se han quedado pues sin poder trabajar, todo parado, ¿vale? En la hostelería, pues evidentemente, ¿no?, donde hubo un recorte de 184.000 afiliados, ¿vale? Una caída del 14,27% de toda la gente que trabaja en hoteles, en bares, una barbaridad.
bueno, en actividades administrativas también cayó, ¿no? Por el contrario, pues dice que donde sí ha ganado trabajadores es en el sector sanitario, como ya podemos suponer, ¿no? Hay más médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería trabajando, porque ya sabemos que no dan abasto debido al virus. Y bueno, aquí he traído un mapita de España porque este artículo acaba diciendo que Andalucía, aquí tenemos a nuestra Andalucía, aquí, Aragón y Asturias fueron las comunidades que más empleo perdieron en términos porcentuales, ¿vale? Evidentemente, ¿no? Con caídas del número de afiliados de, el 6,6% en Andalucía, el 4,1% en Aragón y el 3,1% en Asturias. ¿Vale? Son los que más empleo han perdido en términos porcentuales. Bueno, pues ya hemos leído el artículo de periódico, ¿vale? Sobre el empleo. En este artículo vienen unos gráficos súper interesantes, ¿vale? Quiero que los veáis bien, ¿vale? Porque os voy a hacer preguntas sobre ellos. Fijaros aquí, ¿no? Dice, mercado laboral en marzo de 2020. Compara la afiliación a la Seguridad Social, ¿vale? Nos acordamos que afiliarnos a la Seguridad Social es la primera vez que se le da de alta en la Seguridad Social a alguna persona para que pueda trabajar, ¿vale? Para que pueda desarrollar alguna actividad económica. Entonces, fijaros, años 2011, 2012, 2013 fueron años bastante graves. Teníamos la gran recesión, la crisis económica y financiera en nuestro país. Fijaros toda la gente que se le fue dando de baja en la seguridad social, ¿vale? Pero luego fijaros a partir de finales de 2013, principios de 2014, cómo empieza a haber más gente en la seguridad social, ¿vale? Esto, buenísima noticia, hasta llegar a un pico entre 2014 y 2015 del 3,57%, ¿vale? Y bueno, más o menos se ha ido manteniendo esa afiliación hasta que, bueno, pues cuando comienza la crisis sanitaria del coronavirus, pues fijaros, en 2020, a principios de 2020, pues lo que tenemos, ¿no? Marzo de 2020, pues menos de 36.817 afiliados menos, ¿vale? Un menos 0,2%. Luego aquí tenemos otro gráfico que sería el número de parados, ¿no? En miles. Fijaros aquí, aquí en este gráfico, pues cuando sube sería pues lo peor, ¿no? Sería lo grave, ¿no? Fijaros, en el año 2012 tenemos un pico de parados importante, más de casi 5 millones de personas en nuestro país paradas. Luego ha ido bajando, ¿vale? Entre 2012 y 2019 ha ido bajando el número de parados, se iba recuperando la economía, pero por desgracia, pues ahora en marzo de 2020 ha vuelto a subir debido a la crisis del coronavirus, ¿no? Y bueno, luego aquí tenemos, el efecto del COVID-19 en la afiliación a la Seguridad Social por regímenes, ¿vale? El régimen general es donde están prácticamente casi todos los trabajadores por cuenta ajena. Luego también hay autónomos que se han dado de baja en la Seguridad Social, la gran mayoría están resistiendo ahí como campeones. Y nada, pues estos son varios gráficos importantes para analizar. Fijaros aquí tenéis en millones de cotizantes, aquí tenéis las gráficas, pues el número de parados por cada tipo de contrato. Fijaros que los que tienen contrato temporal pues son los más afectados por el desempleo en el mes de marzo. Y luego aquí lo tenemos por sectores de actividad, ¿no? Evidentemente, al cerrar todos los bares y hoteles, pues la hostelería es el sector más afectado. La construcción, pues imaginaros el montón de casas que se han dejado, casas o locales comerciales que se han dejado de pintar, de arreglar,
de reformar, ¿vale? Pues debido a esta crisis, ¿no? Fijaros que solamente en sanidad, ¿vale? Que está en el último lugar, es donde se ha producido, donde no se ha producido una caída, ¿no? De actividad, sino que ha aumentado el número de personas contratadas. Bueno, pues fijaros bien en estos gráficos que os voy a hacer unas preguntitas sobre ello y sobre el artículo que habéis leído conmigo, aunque sea cada uno en su casa, y hemos comentado, ¿vale? Pues nada, mucho ánimo y espero pronto vuestra respuesta.